Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta preciosa tarde y vamos a dar inicio a esta escuela dominical del libro de Mateo, libro de Mateo, capítulo 24. Sí, Señor. Cuando lo tengamos con amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre celestial, Dios eterno, estamos aquí por su gracia y su misericordia. Nos ha dado el privilegio, la oportunidad de estar aquí, Padre. Permítanos, Padre, aprovechar para aprender un poquito de su sagrada palabra, de lo que usted quiere que se hable hoy. Hable usted, porque yo no soy eterno. Hable, Dios, se lo ruego, se lo suplico, Padre, que su Santo Espíritu ministre hoy en este precioso tema. Dios, el cual le pedimos que nos dé entendimiento y libertad para entender, Padre, y poder ser hacedores de la misma palabra. Bendiga a los que estamos, los que todavía no están, los que vienen en camino, que todos estemos unánimes para aprender de su sagrada palabra. Le damos gracias porque usted es bueno, hermoso, precioso, maravilloso, y todo en este culto, la honra y la gloria es para usted. Bendiga a quien va a traer la alabanza y adoración, y que todo sea para honrarlo a usted, mi Señor. Amén. Gracias. Tome su lugar. Hoy Dios quiere que recordemos un poquito. Estamos en los tiempos difíciles, en los tiempos complicados, donde el fin del mundo se acerca, y no va a llegar el fin del mundo ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que no sea predicado el evangelio en todas las naciones, en todo el mundo. Dice, y entonces vendrá el fin. ¿Predicado por quién? ¿Predicado por quién? Por nosotros, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a entrar a la palabra. Use su Biblia, úsela, hermano, y vamos a usarla para aprender un poquito, no de mí no hay nada que enseñar, pero sí de Dios, sí, ¿verdad? De la palabra de Dios. Así que el fin se acerca y usted y yo debemos de preocuparnos. Si no estamos predicando la palabra, pues debemos de preocuparnos, porque son las primeras cuentas que nos va a pedir el Señor cuando estemos ante su tribunal. Son las primeras que nos va a decir: hablaste de mí, predicaste a la gente, le dijiste que yo iba a venir, que yo morí por ellos en la cruz del Calvario. Así que si usted está predicando, no se preocupe, pero si no, sí debe de preocuparse, porque es lo primero que va a decir el Señor. Recordemos que en 2 de Corintios 5, 20, verso 20, dice que usted y yo somos ¿qué? Embajadores. ¿Hay embajadores aquí? Embajadores. ¿Y cómo debemos de andar como Jehová? Como embajadores, ¿cómo debemos de vestir?
Un embajador representa ¿a quién? Un embajador de Cristo representa a Cristo. O sea, somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Pero un embajador terrenal representa ¿a quién? Al país, a la nación, ¿sí? Y debe de andar bien vestido, porque es un embajador que está representando a la nación o al país. Igual, mayormente nosotros que estamos representando a Cristo y hablando de la ciudad celestial. Así que es pues muy importante que andemos como tal, como decíamos. Si usted predica el Evangelio, no tiene que preocuparse, pero si no, sí preocúpese, porque eso es lo primero que nos hablará el Señor cuando Él venga, de acuerdo al mandato que nos dio el Marcos 16:15. Recordemos que manda a todos sus discípulos, discípulas, y dice que prediquemos el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Para qué cree usted que debemos de predicar? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué es necesario predicar? ¿Eh? Una, para cumplir el mandato de Dios, una para que el Evangelio se extienda en todo el mundo, otra para que la gente ¿qué? Se acerque a Dios, o sea, se salve. Sí. Nosotros no salvamos a nadie, no. Nosotros solamente nos dice Cristo, prediquen el Evangelio y la palabra de Dios, sea predicada por quien sea, nunca vuelve vacía, siempre trae algo, porque es palabra de Dios. Así que debemos de predicar su palabra divina, como dice en Marcos 16:16, ¿verdad? Todo aquel que creyere será que salvo. ¿Alguna vez a nosotros nos predicaron, nos hablaron? Algunos fuimos rebeldes, algunos cerrábamos la puerta. A mí, por ejemplo, nunca me invitaron. Invitaron a mi esposa, pero a mí no, y yo me colé ahí, ¿verdad? Pero una persona que está aquí, que es Lupita Ortiz, me habló mucho de la palabra, pero yo era un necio. Yo tenía el estéreo a todo volumen y ella iba ahí. ¿Se acuerda, Lupita? No se me olvida, no creo que... Y ella lo bajaba. Rami, acércate a Dios. Hace rato, hombre. Y así. Y lo volví a poner el estéreo y iba ahí. Muchas veces. Y mire, aquí estoy, gracias a Dios, porque alguien me habló, alguien me predicó, igual a usted alguien le habló, alguien le predicó, y estamos aquí por eso debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. O sea, tenemos que predicar para que la gente aquella que no cree, crea. ¿Cómo van a creer si nosotros no predicamos? No van a conocer al Señor. Entonces necesitamos predicar la palabra de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿por dónde cree usted que debemos de empezar a predicar? Oh, familia. Primero tengo que entenderlo yo. ¿Sí está en lo correcto, hermano? La misma Biblia nos lo declara. Predicar no es tan difícil. ¿Qué fue lo difícil?
vivirlo. A veces podemos predicar muy bonito, con todas las ilustraciones, y que sube y baja, y que tú la traes y no me la pegas, y todo eso, pero nada más bonito. Pero no lo estamos viviendo. Es difícil. Entonces tenemos que predicar y tratar de vivir la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, verso 21. ¿Lo tenemos? ¿Alguien le queda lectura sobre eso? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas a que no sea de hurtas. Tú que predicas, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? O sea, si nosotros no podemos guiar nuestra alma por el camino correcto, ¿cree usted que vamos a guiar a otros? Recordemos que la Biblia dice que si un ciego guía a otro, ¿qué va a pasar? Ambos van a caer en el hoyo. Entonces, la palabra de Dios empieza por nosotros mismos. Siempre que vamos a predicar es porque ya nos habló a nosotros primero. ¿Sí? Entonces, debemos de aplicárnosla a nosotros mismos y ser hacedores de la misma, como dice el libro de Santiago capítulo 1 verso 22, dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El que es oidor nomás escucha y se le olvida. Pero tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, acercarnos a Dios, no ser oidores olvidadizos, como dice el verso 23. Entonces, es muy importante empezar por nosotros mismos y luego, enseguida que empecemos por nosotros mismos, enseguida ¿por dónde? Por nuestra casa, no por el vecino, la vecina o el compañero de trabajo, la amiga, el amigo. No, tenemos que empezar por los nuestros, por los de la casa. Si hay alguien que nos conoce aquí, hay alguien que sabe si somos o no somos, una es Dios y la otra son nuestra familia, porque allí nacimos, ellos nos conocen, conocen el carácter, conocen todo lo que hacemos, lo que no hacemos. Entonces es importante. Vámonos al libro de Primera de Timoteo 5:8 y vamos a leer el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si a alguno no le interesan los suyos, o sea, familiares cercanos como lejanos, no empezamos por allí. No podemos decir, si no nos interesan, por ejemplo, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares cercanos como lejanos, ¿cree usted que nos va a interesar el vecino, la vecina, el amigo, la amiga? No. Tenemos que empezar a interesarnos por nuestros hijos. A veces agarramos una rutina y nos venamos a la iglesia nosotros, y los hijos, ¿dónde andan? ¿Quién sabe? Porque usamos la palabra que los ángeles le dijeron a Lot: escapa. ¿Por qué? Por tu vida. Y dejamos a los hijos, dejamos a la familia y nos agarramos como una rutina, pero eso no es correcto.
Porque no queremos que nuestros hijos se vayan a quedar aquí, o usted si quiere. No, queremos que se vayan juntamente con nosotros. Corregir a nuestros hijos es fácil. ¿Qué nos ganamos cuando corregimos a nuestros hijos? Nos empiezan a querer mucho, como que no caemos bien, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Empezar con nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Qué están haciendo nuestros hijos? A veces nuestros hijos toman decisiones erradas, equivocadas, que los están conduciendo al infierno. Y a veces papá, mamá, no hacemos nada por decirle: no vayas por ese camino, regrésate a Dios, porque no queremos enemigos. Pero cuando el hijo, la hija que se alejó de Dios, estemos ante el tribunal de Cristo, nos va a reprochar a nosotros, nos va a decir: ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me corregiste? ¿Por qué no los traemos? Porque no los amamos. Porque dice la Escritura que Dios al que ama, ¿qué? Corrige. Como el Padre corrige a sus hijos. Así que es necesario empezar por los nuestros. Empezar a trabajar con nuestros hijos. Si todo el mundo se convierte y mis hijos se pierden, ¿qué ganaría yo? Ándale, Ricardo. Si le dijera a Dios: te voy a regalar un yate, pero nada más caben 12 personas, tienes que meter a 12 personas. ¿A quiénes metería usted? ¿Y los demás? No, esa es la primera que va a quedar fuera, ¿eh? Entonces, ese es. Entonces, haga de cuenta que esto sucedió con Noé. Solo que Dios no le regaló un yate, le regaló un barco muy grande. ¿Cuántos años duró Noé para hacer el barco? ¿Cuántos duró haciendo la arca? No se asuste. No, ¿no se acuerdan? 8 días, 15 días. No, ¿cuánto pues? Dice la Biblia que duró 120 años haciendo el arca. Y esos 120 años duró Noé pregonando, o sea, predicando: métanse, arrímense, acérquense, no vayan, van a morir si no se acercan, si no se meten a la arca. ¿Y qué hacía la gente? Pues se reía, le falta un tornillo, le falta una ferretería. Pero luego dice la Escritura que empezó a llover. Empezó a salir agua de abajo, de arriba. Y entonces llegaron y tocaron a la puerta, llorando, diciéndole: no, ya loco, diciéndole: papá, Noé, ábranos. ¿Abrió Noé? ¿Cuántos se salvaron? 8. Y esta es una arca del templo. ¿Cuántos estamos aquí ya? Y es ganancia, ¿verdad? Eso espero, ¿verdad? Señor. Así que tenemos que meter, esto nos enseña que tenemos que aprender a meter a los nuestros. Como dijo Dios a Noé: mete tus hijos.
tus nueras, porque la puerta se va a cerrar. Nos dice a nosotros: mete tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas, tus sobrinos, tus sobrinas, mételos, porque la puerta se va a cerrar. ¿Estamos haciendo algo por ellos? ¿O no estamos haciendo nada? Eso ya solo Dios lo sabe. Pero debemos de darle la mano cuando haya la oportunidad, cuantas veces lo haya. No nomás en eso. Dios es tan grande, tan misericordioso. ¿Usted cree que los futuros yernos de Lot eran cristianos? ¿O no? No. Y sin embargo, los ángeles que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra le dijeron a Lot: date prisa, tienes aquí hijos, hijas, yernos, háblales, sácalos, porque vamos a destruir este lugar. Todavía no eran los yernos, eran los futuros, pero ya Dios ya tenía misericordia de ellos. Y Lot calmado, usted lo miraba calmado, movidote. ¿Cómo andaría Lot? ¿Te cree que corrió y les habló? No. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos lentos? Eso dice el hermano. Pero te falta mucho para que se acabe el mundo. Y de verdad el mundo para que se acabe te falta demasiado. Viene la gran tribulación y todo. Pero para el creyente falta poco. Así que tenemos que aprovechar el tiempo, porque quizás otro día ya no pudimos corregir al hijo ni a la hija. Ya no hay tiempo. Por eso tenemos que hacerlo. Los ángeles, al ver tan lento a Lot, tuvieron que tomar a la mujer de Lot y a sus hijas de la mano y sacarlos fuera. ¿Por qué cree usted que la esposa de Lot se quedó tiesa? ¿Creyó? No. A lo mejor dejó. ¿Cómo se imagina la mansión de Lot? ¿Cómo se la imagina? ¿Cree usted que es un tejolucho? Entonces, hermano, a lo mejor yo digo, a lo mejor pues estoy dejando mi casa y a lo mejor no va a pasar nada, hombre. Eso es lo que pasa a veces en el creyente. Creemos que no va a pasar nada. Y sí, hermano, está por pasar. Cualquier rato va a pasar. Entonces tenemos que ser sabios y tenemos que aprovechar el tiempo antes que sea demasiado tarde. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 5, y abra su Biblia. ¿Qué dice, hermano? ¿Cuántos sabemos gobernar nuestra propia casa? Poner en orden esta casa que es la casa de Dios. ¿Cómo es eso? Vestirla honesta, que se vea honesto, que usemos todo lo honesto. Cuando Dios limpia una casa, la limpia para morar en ella. Y cuando está limpio todo el interior, se refleja ¿dónde? En el exterior. No podemos tomar agua en un vaso que esté muy limpio por dentro y que tenga excremento por fuera. O sí tomaríamos, aunque el excremento está por fuera. No. El vaso dice que se limpie
este será para mis usos. O sea, tenemos que estar presentables a Dios. No se vengan a la iglesia por venir, no, chéquese el espejo de Corintios, chéquese ahí, a ver qué de pies. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, cómprame un espejo que me vea de cuerpo entero. Y pues es bueno, ¿verdad? Porque se ve perfil y de todo. Esta carne no está bien, así, cositos, detallitos. Hermano, tenemos que cuidar la casa de Dios, la morada de Dios, ordenar nuestra casa primero para poder ordenar a los demás. Y a veces es al revés. Queremos que todos se sometan a Dios y que alaben a Dios, pero nosotros no estamos sometidos. Ese es el mensaje del día miércoles. Nos habló Dios de qué. Los que tenemos memoria. ¿De qué se acuerdan? De la cosa más difícil del ser humano, la lengua. Nos habló un poquito de la lengua. Y luego habló nuestro hermano Moy el día viernes. ¿Y de qué tocó el tema? Yo le digo, por eso hay un hombre que dijo, ¿por qué Dios se equivocó y nos hizo dos agujeros? Nos hubiera hecho uno. Si Dios nos hubiera hecho uno, tuviera todo almacenado. Pero como nos entra por aquí y nos sale por el otro lado, pues no se almacena nada. Se habló de la lengua y Dios nos dijo el viernes, yo estoy contigo, no estás solo. Solo pon orden en tu lengua, solo pon orden en tu vestuario, solo pon orden en tu vocabulario, solo apártate del mal. Y si tú te apartas del mal, yo estaré contigo. ¿Cómo vamos a cuidar no solamente los dirigentes, líderes de la iglesia de Dios, sino aún los hermanos? ¿Cómo vamos a cuidar de la iglesia de Dios? Si no podemos ni cuidarnos nosotros mismos. Entonces tenemos que empezar por nosotros mismos. No sé si alguna vez usted se ha sentado en una silla y le ha dicho, Señor, ¿qué es lo que no te agrada de mí? No estoy hablando lo correcto, no he visto honestamente, no hago las cosas bien, no estoy evangelizando. Predicar no quiere decir que solo aquí tras de un púlpito. Predicar en casa, en la calle, el amigo, el compañero de trabajo, ese es predicar. Pero tenemos que hacerlo para que haya un pago, pues un pago bueno delante de Dios. Tenemos pues empezar por nuestra casa y luego, hermano, ¿por qué Dios hizo? Mire, Mateo capítulo 5, verso 14. Jesús dijo una cosa muy hermosa, dijo que usted y yo éramos ¿la qué? La luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo en una oscuridad. He puesto mi luz en el interior de ustedes para que ustedes se reflejen en lo exterior y la gente vea la luz que hay en ustedes, la cual es Cristo, y luego se acerque a mí. Pero necesitamos ser la luz del mundo. ¿Cuántos somos luz del mundo? Pues todos, ¿verdad? Bueno, dice el verso 15 que no se pone una luz y se cubre con algo para que no alumbre. No. Ella sí.
no se pone esa luz así, sino para que se ponga en alto como un candelero y alumbre ¿a quiénes? A los de la casa. O sea, Dios puso su luz en nosotros para que donde debemos de alumbrar primero es en casa. Al tío, a la tía, al pariente, al abuelo, al nieto, al sobrino, qué sé yo, lo alumbremos para que se arrime. Es muy importante ser luz de ellos. Arrimarnos, a veces no nos arrimamos al tío, a la tía, o a papá, a mamá, porque no se prestan, no nos escuchan. Pero debemos de buscar la manera, la forma de acercarnos. Todos tenemos una debilidad, todos. Si alguien, si usted sabe que a alguien le gusta un platillo en especial y es duro para escuchar la palabra y no quiere escuchar, usted tiene que arrimarse y decirle: te voy a llevar a comer a donde tú quieras, para que le dé chance de predicar la palabra. O sea, el evangelio no solamente es hablar, también a veces hay que invertir, hay que despojarnos, hay que dar para que nos puedan escuchar. El apóstol Pablo se metía entre los inconversos a dar su versión de la salvación y se hacía como ellos. Primero los escuchaba a ellos para él agarrar material con qué, cómo o en qué citas iba a respaldar para hablarles. O sea, no solamente lo escuchaban a él, sino él escuchaba a los demás también para filtrarse en ellos y poder hablarles del evangelio. Así que es muy importante que nosotros aprendamos a ser la luz de Cristo. Somos una cosa tan importante, tan especial. Somos el sabor del mundo. Un día se va a quitar. ¿Ha comido usted alguna comida que esté sabrosa sin sal? ¿Verdad que no? ¿Le haya sabor? No. Puede ser barbacoa, puede ser tripitas, puede ser... No hay sabor. Entonces, el sabor que le da al mundo somos nosotros, los hijos de Dios. Pero un día vamos a ser quitados, va a ser quitada la sal de la tierra y ya no va a haber sabor para nada. Entonces tenemos que ser, como dice el verso 13, ¿verdad? Que somos la sal de la tierra, verso 16 de Mateo. Dice el verso 16: así que, así alumbre, dice, vuestra luz delante de ¿quiénes? De los hombres. ¿Qué es lo que van a ver los hombres en nosotros? Nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones, nuestra buena conducta, nuestro buen comportamiento, que somos obedientes, que somos mansos, que somos humildes, que somos sencillos, que somos prudentes, que somos amables, que somos generosos. Esas son las obras que va a ver la gente en nosotros, que seamos misericordiosos. Dice que al que te deba no le cobres. Es lo primero que hacemos, ¿verdad? Sí, no, pero ese es otro caso. Está difícil, ¿verdad? Si usted lee la Biblia, dice que el impío pide prestado y ¿qué? Y no paga. Lo manda que le cobre. Mira, una vez vino un hombre, Dios lo bendiga, vino y me durmió. ¿Lo ha dormido a veces alguno? A mí me durmió.
Dijo, mi hijo, nos dejamos yo y mi esposa se llevó a mi hijo, y mi esposa es drogadicta y le está dando droga a mi hijita pequeña. Y yo necesito quitarle a mi hijo, pero necesito 1,500 pesos que me faltan. Y ahí va. Todo aquello me movió. Dije, no tenía. Pero me cayó el saco y fui por ahí con una vecina y le dije, présteme 1,500. Oiga, prestado para prestar. Pues, ¿cómo que no? No, dije, pues se ve que hay sinceridad en el hombre. Caras vemos, dice, y yo se los presté. Oiga, hasta ahorita no ha venido. Y fui y me hinqué a Dios y le dije, Señor, ¿qué pasa? Si tú dices que al que te pida, que me pida, le dé. Pensé que Dios me iba a decir, ve y cóbrale. No, ¿saben qué me dijo? No le cobres, regálaselos. Porque a veces vemos la necesidad en la persona, pero no conocemos el corazón. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros nos demos cuenta que debemos de alumbrar. Hay que alumbrar. Hay siempre alumbrar. Siempre tenemos esta preciosa y hermosa tarea. Primera de Corintios capítulo 3, verso 6. Dios, bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué dice el verso 6? ¿Yo qué? Yo planté. ¿Qué es plantar? Sembrar. La palabra de Dios. Es que usted le habla a una persona, le está plantando la palabra. Dice, yo planté y Apolos, ¿qué hizo? La regó. Regó. Pues es la misma, la regó. ¿Qué hacemos? ¿Lo que hizo Pablo o lo que hizo Apolos? Unos plantamos, unos predicamos y otros no predicamos, solo la regamos. O sea, es lo mismo, dice. Siguiente verso. ¿Qué dice? ¿O es el verso? Es el verso 8. Es el mismo. El que planta la palabra de Dios y le habla a una persona por primera vez, está plantando, está sembrando la semilla, luego llega otro y tiene que regarla, o sea, recordarle, acércate a Cristo, es regar, acércate a Cristo, arrímate a Cristo. Y dice que cada quien tiene su pago. Tanto el que la planta como el que la riega tiene un pago. Es bonito, hermano, predicar la palabra de Dios. Siempre es bonito, siempre es hermoso. Una de las cosas que le preocupaba al apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 9, verso 16, esa era una de las cosas que le preocupaba al apóstol Pablo. Dice, bien que predico. ¿El qué? El evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no
anuncio, predico el Evangelio. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pago. Pero si de mala, la comisión me ha sido dada, o sea, encomendada. Tenemos esa preciosa tarea, hermano, porque a veces estamos como la Macarena. ¿Sí sabe cómo estaba la Macarena? Quería bailar, pero nomás hacía así, pero no bailaba. Nomás dice, ya voy a predicar, ya voy, ya pasó un año, ya voy, y otro, ya, hasta que no venga Jesús. ¿Qué se necesita para predicar? Tener mucho conocimiento de la palabra. Una. ¿O qué se necesita? Si la Biblia nos dice el vaso que qué, solo limpiarnos. El vaso que se limpie será para mis usos. Acuérdense que a veces, pues yo no tengo palabras, no se me da, no es mi don. Le preguntó Dios a Moisés que si era su don. Él nomás le dijo, ve y preséntate a Faraón y dile que digo yo. Fue sin preguntar nada a Moisés. ¿Fue obediente o desobediente? ¿Sí? No habló con Dios y le dijo, yo, pues que acaso no sabes qué patino para hablar. Manda aquí. Aarón, él es un licenciado. Y Dios le dijo, no conozco yo a Aarón, no hice yo a Aarón. O sea, ¿eres tú el que me está diciendo, ordenando que haga? ¿O yo soy el que te tengo que ordenar? Tú nomás ve y dile que digo yo. Y si no me cree, le dijo Dios, ¿qué tienes en las manos? ¿Qué tenía en las manos? Una vara. Dijo, arrójala. ¿Qué se hizo? Una serpiente. Tómala de la cola y se volvió una vara. Si esto no fuera suficiente, mete tu mano aquí en el costado. Sácala. ¿Qué tiene? ¿Qué tenía en la mano? Lepra. Vuelve a meter. Desapareció. Dios solamente dice, límpiate, limpiémonos, y Dios nos va a usar. ¿Lo cree? Dios nos va a usar. Solamente tenemos que limpiarnos, tenemos que hablar con Dios. ¿Cuándo es lo más recomendable que hablemos con Dios? ¿En qué tiempo? ¿A qué hora? Y la madrugada no está bonito, ¿no? Pues en la madrugada, a las 4 de la mañana, ¿cuánto les ha dicho Dios? Levántate, híncate. ¿Y qué le ha dicho usted? Al rato. Pero que se le revuelve el estómago cuando dice que no. Y le da un torzón y no, hombre, que no va. Que hasta corre. Ese es. Dios usa los métodos que Él quiere usar. Vamos pues a darle toda la honra y toda la gloria a Dios, porque Dios es bueno, hermano.
Dios quiere que nos levantemos, que prediquemos el Evangelio, que no tengamos miedo a nada. Es tan sencillo. Yo veo que todas las que predican no se ponen nerviosas. También. Y a veces no se necesita saber todo un historial. No. A mí me ha tocado ver gente predicar en multitud de gente. Vi una hermana, una pastora predicar, y cuando la anunciaron yo dije, pues va a dar un mensaje. No, ¿sabe qué dijo? Nomás abrió la Biblia, me dijo, abran la Biblia. Y dijo ese texto muy grande: Dios es amor. Primera de qué? Arrepiéntete y busca a Dios. Que Dios le bendiga, mis hermanitos. ¿Cómo? O sea que no se necesita un mensaje, lo que se necesita es el poder, la libertad para predicar el Evangelio. Es una cosa hermosa. ¿Cuántos años tenemos el Evangelio? ¿Cuántos mensajes ha predicado en toda su vida? ¿Sí lleva con el contado? Libretas y libretas llenas. Es bonito predicar el Evangelio. Dios quiere usarlo a usted, quiere usarnos a todos. Solo hay que predicar el Evangelio. Vamos pues a empezar el Evangelio por nosotros mismos, luego por los nuestros y luego por los demás, compañeros de trabajo, vecino, vecina. Pero por lo pronto tenemos que empezar por donde debemos de empezar. Así que vamos a acercarnos. Yo tengo hijos, tengo hijas, y mira qué difícil es acercarse a las hijas y a los hijos y decir, busca a Dios, no hagas esto, no hagas aquello, no llegues tarde a la iglesia, y no y ya están todos grandones. Unos tienen 70, unos tienen 80. Y les digo, ¿y sabe qué me gano? No, para cuando iba a llevar a comer, pues ahora no lo llevo, con mi modo. Pues ganamos buenas voluntades. Pero a veces no hacemos eso. Más cuando nos dice la hija, papá, mire, le voy a dar todos los bonos. Pero si le digo algo, pues ya no va a haber bonos. Mejor, estate quieto. Ya es como que no ves, ¿no? Y recibe los bonos. No, hermano. Esa es una. A veces fallan nuestros hijos a la escuela. ¿Nos gusta que fallen? No, hombre, hasta los agarramos de la oreja y lo llevamos. Pero para la iglesia, tienes que traerme tantos dieces para darte un regalo. Y nuestros hijos están llenos de dieces de la escuela, pero de Dios hay puros ceros. Aquí no hay futuro para nosotros, hermano. No hagan tesoros aquí. Instruyamos a nuestros hijos en el Evangelio eterno, porque esto se va a acabar. No digo que no es buena la escuela, muy buena, pero si usted está instruyendo a sus hijos para que vivan una vida al futuro mejor, pues que está equivocado, porque no hay futuro. ¿O sí? El futuro está allá y está asegurado para nosotros. Solo hay que traer a nuestros hijos, porque a veces venimos a la iglesia como si fuéramos todos recién casados, ¿verdad? Nuestros hijos allá haciendo desastres y nosotros aquí santo. Ya no sé por qué le digo eso a la hora. Si voy a pichar una hamburguesa, no van a pichar, pero
Es necesario, hermano, levantarlos. ¿Lo creen? Vamos a predicar con ganas, con fuerzas. Y vamos a darle toda la gloria a Dios. Músicos, pásenle. Vamos a darle la honra y la gloria a Dios. Hoy es un día muy especial que Dios nos permitió vivir y estar en este lugar.